La Biblia dice que Jesús llegó en el tiempo correcto. Usted tiene que saber que cuando termine el Antiguo, ¿dónde termina el Antiguo Testamento? En Malaquías, ¿verdad? Y después empieza el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento de Génesis a Malaquías. Y después empieza el Nuevo Testamento, desde el Evangelio de Mateo hasta Apocalipsis. Pero cuando termina Malaquías y empieza el Nuevo Testamento, aparece el pueblo de Israel en otras condiciones distintas. Hay carreteras, están como más actualizados, ¿verdad? Hay transporte. Y aparecen bajo el yugo opresor de Roma. O sea, ¿qué pasó en el transcurso de Malaquías a ese tiempo? Dicen los que saben, los teólogos, que pasó un periodo de casi 400 años. En donde Dios estuvo en silencio, en donde sucedieron muchas cosas. La pregunta es, y después vino Jesús. La pregunta es, ¿Jesús se demoró? No, la Biblia dice que Jesús llegó en el tiempo preciso. Amén, eso lo dice Gálatas capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús vino en el tiempo exacto. Es decir, Jesús no vino a la loca. No, Jesús vino en un tiempo exacto. Y Dios narra la Biblia, por toda la Biblia, que cada vez que Dios hacía una visitación a su pueblo, la hacía en un tiempo exacto. Y si usted lee su Biblia cuando llega a su casa, se dará cuenta que cada vez que había una visitación de Dios, era en un tiempo exacto donde el pueblo estaba pasando una adversidad. O estaban esclavos o había un problema. Dios hace sus visitas exactas. Dios visitó a su pueblo en muchas ocasiones. Con Noé, con Moisés, en el tiempo de los jueces, con Sansón, ¿verdad? Con Gedeón. ¿Cuántos saben que es así? Y si tú lees la historia de cada uno de ellos, parece que Dios aparecía en un momento oportuno que el pueblo necesitaba. En los tiempos de Noé, mira lo que sucedió. En los tiempos de Moisés, para libertarlos de Egipto. En los tiempos de los jueces con Sansón, lo que sucedía en los tiempos de Sansón, Dios puso a Sansón con Gedeón. En los tiempos de Samuel, dice que a través de Samuel se volvió a escuchar otra vez la palabra de Jehová. Y era un tiempo en donde los filisteos, el sacerdocio estaba un poco descarrilado, ¿verdad? El sacerdote Elí alcahuetaba mucho a sus hijos y por causa de eso se perdió, se robaron el arca. Entonces Dios apareció a través de la palabra profética, a través de Samuel. Dios siempre llega en momentos oportunos. O si no, mira el tiempo en que Dios se manifestó también a través de David. ¿Qué pasó con David? Dice que los gigantes desaparecieron con David y Dios estableció el reino a Israel con David. Apareció con David y mira lo que sucedió con David. Se estableció el reino. Tuvieron paz de todos sus enemigos. O si no, cuando Dios se manifestó a través de Isaías. O sea, cada visitación de Dios era con un propósito. Amén. O si no, con Jeremías se manifestó Dios. ¿Para qué? Para advertir al pueblo que si seguía en pecado iba a ser llevado cautivo. Dios siempre llega en un momento oportuno. Cada visitación de Dios a través de sus siervos, los profetas, los reyes, era porque el pueblo estaba bajo un yugo opresor o estaba en pecado. Y Dios aparecía y se manifestaba a través de sus siervos para hacer algo específico. Dios llegó en un tiempo exacto para librar a su pueblo, bendecirlos, darle la palabra, que se arrepintiese, que sean libres, etcétera. Cada visitación, cada situación tiene que ver con algo. En una adversidad de su pueblo. Tiene que ver con algo que tiene que ver con una adversidad de su pueblo. Pero dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Dios se manifestaba a través de sus siervos, los profetas.
Pero a través de Jesús, Jesús no es un siervo de Dios, es el mismo Dios hecho carne. O sea que la visitación más grande que ha hecho Dios a la humanidad, a su pueblo, fue a través de Jesús. La más completa. Se supone que en el Antiguo Testamento todo era una sombra de aquel que había de venir. O sea que préstame atención, si en el Antiguo Testamento cada vez que se manifestaba Dios era porque el pueblo estaba bajo una adversidad, se manifestaba para librarlo a través de sus siervos. Quiere decir que cuando se manifestó a través de Jesús, era por algo específico que estaba viviendo el pueblo de Dios. Amén. Pero con Jesús fue distinto, porque Jesús es la revelación de todo. Significa que cuando apareció Jesús, el pueblo de Israel estaba pasando bajo una adversidad que es la revelación de todas las demás pruebas. ¿Está comprendiendo? Porque para que Dios se manifestara en una revelación completa, significaría que saldría a la luz una adversidad completa. La revelación más completa de Dios fue a través de Jesús. Jesús es la imagen del Dios invisible y a través de Jesús sale a la luz todo. Las pruebas que Dios lo libraba a su pueblo a través de Sansón, de Gedeón, de Jeremías, de Moisés, todas esas pruebas son sombras de la prueba que estaba viviendo el pueblo de Dios cuando apareció Jesús. La pregunta es, ¿qué prueba estaba pasando el pueblo cuando apareció Jesús? ¿Bajo qué yugo opresor estaban? Bajo el imperio romano. Esa es la revelación de todas las pruebas. Preste mucha atención. Jesús es la imagen del Dios invisible, la revelación de la ley, etcétera. Dice que Él es el primogénito entre muchos hermanos. No hay nada creado sino a través de Él. Jesús, el alfa y el omega. Él es el único camino, la única verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. No hay ningún intermediario entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. En Él habita la plenitud de la deidad. O sea, Jesús es la revelación completa de Dios. Pero la venida de Dios a través de Jesús no fue casualidad. Vino en un tiempo que su pueblo sufría de esclavitud. Qué diosidencia, como en los tiempos antiguos. Como les repetí ahorita, como les dije ahorita, vuelvo y les repito. Dios vino a través de Moisés para libertarlo a través de los siervos y siempre era para libertarlos de algo o para hacerlos enderezar. A través de Cristo, de Jesús, fue lo mismo. Estaban viviendo una adversidad. Qué casualidad, no fue casualidad. Vino en un tiempo en que su pueblo sufría de esclavitud. Y esta vez no vino solo a librar a su pueblo, sino a los que no eran pueblo suyo, también los gentiles. Eso no sucedió anteriormente cuando Dios visitaba a su pueblo a través de sus siervos los profetas. Pero ¿por qué con Jesús sí? Porque la adversidad que estaba en los tiempos de Jesús es la revelación completa de todas las adversidades que puede tener el pueblo de Dios. Y es una adversidad que no solamente esclaviza al pueblo de Dios, sino a todo el mundo. Por eso Jesús no vino solamente a salvar a los suyos, sino a los pueblos. Y dice, pueblo que no me conoció, me conocerá. Los que no me buscaron, me encontrarán. Tremendo. La venida de Jesucristo es la manifestación plena, completa de Dios para librar a su pueblo. Esta vez de una manera distinta, ya que ahora lo hacía de una manera visible Él mismo. No a través de ningún siervo, era el mismo Dios. Jesús es Dios. Diga conmigo, Jesús es Dios. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Estos tres son uno. Él mismo de una manera completa, sin sombras. Eso me dice a mí que la situación más plena de Dios, o la situación más verídica que vivía el pueblo de Dios, ocurrió cuando el pueblo estaba bajo el yugo opresor del imperio romano. Porque para semejante adversidad, semejante visitación de Dios. ¿Has escuchado esas películas cuando todos los siervos fallan y el jefe dice, oh, tendré que hacerlo yo mismo? Y, ¿verdad? Bueno,
Oh, qué semejante adversidad. Aquí no se refiere de siervo. Tengo que ir yo mismo. Porque Jesús no vino en una época donde el pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia. Porque Jesús no se manifestó cuando estaban cautivos de Egipto. O cuando solamente estaban en desobediencia. Porque Dios se manifestó plenamente a través de Jesús cuando estaban bajo el yugo opresor del Imperio Romano. Eso no es casualidad. Significa que el yugo, la adversidad que causaba el Imperio Romano sobre Israel es la revelación de todas las adversidades. ¿Me comprende? ¿Por qué? Porque en ese tiempo apareció la revelación más completa de Dios, Jesús. ¿Le quedó claro eso? Dios libertó muchas veces a su pueblo, pero ninguna se compara como esta. Porque Dios los libertaba, pero entonces ellos tenían que volver a hacer un sacrificio, volvían a caer. Pero con venido Cristo, con la libertad que hizo Cristo, eso fue una libertad eterna para siempre. El cordero inmolado para siempre. Un solo sacrificio para siempre. En donde Él mismo se manifiesta de una manera plena, visible, completa, para libertar a su pueblo de una adversidad específica. Jesús apareció cuando el pueblo estaba bajo el control del Imperio Romano. En aquel tiempo se le llamaba imperio. Eso no es algo que se debe tomar a la ligera. Porque estoy seguro que la revelación de todas las adversidades tiene que ver con esta. O sea que si tú te pones firme contra esta adversidad, será pan comido las demás adversidades que vengan a tu vida. Porque a partir de ese momento Dios no vuelve a liberar a su pueblo de otra forma. Pues con Jesús es una libertad permanente. Con Jesús es un sacrificio perpetuo. Con Jesús no hay más ofrenda por el pecado. Con Jesús es una ofrenda que basta por el resto de la eternidad. Y Jesús apareció en una adversidad específica cuando su pueblo estaba oprimido por Roma. De ahí en adelante la adversidad nunca cambió. Siempre tuvo que ver con Roma. Si usted le ve su Biblia, de ahí en adelante hasta el día de hoy, la adversidad nunca cambió, siempre fue la misma. ¿Por qué? Porque ya salió al descubierto. Con Jesús todo sale a la luz. Él es la luz que alumbra a todo hombre. Con Jesús dice que Él sacó a la luz la inmortalidad y la vida eterna. Con Jesús se demostró que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra demonios. En aquel tiempo el Imperio Romano era la adversidad. Hoy día, Roma. Si lees tu Biblia, desde los Evangelios hasta Apocalipsis, la máxima adversidad tuvo que ver con Roma. Pablo, a quien le fue revelado el Evangelio a los gentiles, el objetivo principal de Dios era guiarlo ¿hasta dónde? Hasta Roma. Y ya cuando estuvo allá en Roma, ya como que hizo su obra. Apocalipsis habla de Roma como la gran ramera. Estas son palabras un poco, ¿verdad?, específicas, pero para este tipo de mensajes necesitamos hablar específicamente, amén. Apocalipsis habla de Roma como la gran ramera. En los tiempos, no aquellos, sino postreros. Y estamos en tiempos postreros. Jesús versus Roma. ¿Está comprendiendo? ¿Para qué apareció Jesús? Para libertar a su pueblo de algo que estaba pasando en ese momento. Y no solamente a su pueblo, sino a los que no eran su pueblo. ¿Y cuál era la adversidad del pueblo en los tiempos de Jesús? El Imperio Romano. Diga conmigo, Jesús versus Roma. Esto está tremendo, hermano. Dios libertó a su pueblo de Egipto en el Antiguo Testamento a través de Moisés. Y eso nos enseña algo. Cada visitación de Dios libertaba a su pueblo. Nos enseña algo de cómo ser libre de adversidades específicas. Pero cuando aprendemos la adversidad en los tiempos de Jesús, esa es la mamá de todas las adversidades. Esa es la raíz de las adversidades. ¿Por qué?
Porque lo demuestra Jesús. Revelación plena, adversidad plena. Y si tú le das algo en la raíz, lo demás cae. Por ejemplo, a través de Esther, Dios también visitó a su pueblo. Amén. A través de Jeremías, a través de David, etcétera, ya lo dije. Cada liberación que Dios hizo a su pueblo por medio de sus siervos los profetas en un tiempo específico nos enseñó a cómo ser libres de situaciones específicas que nos oprimen. Por ejemplo, con Jeremías aprendemos que cuando somos desobedientes, nuestro camino va rumbo a la cautividad. Y Dios visitó a su pueblo para enderezarles el camino. Pero no obedecieron. Ya usted conoce la historia. Y la forma de evitarlo, ¿cómo es? ¿Cómo Dios visitó a su pueblo a través de Jeremías para que no fuera camino a la cautividad? La forma de evitarlo, ¿cómo es? Hablando la verdad sin temor, aunque la verdad duela. Eso era lo que hacía Jeremías, Dios a través de Jeremías. Ya usted estudió la vida de Jeremías, amén. Otro ejemplo, Jonás. Con Jonás aprendemos, Dios visitó Nínive a través de Jonás, en un periodo, en un tiempo específico. Con Jonás aprendemos que Dios, que cuando nuestra nación está mal, nuestra ciudad, ¿verdad? Y Dios la ha desechado, ¿qué aprendemos con lo que hizo Dios a través de Jonás? Debemos arrepentirnos y entrar en ayuno. Ese es un arma para liberar a una nación. Eso lo aprendemos cuando Dios visitó a Nínive a través de Jeremías. Entrar en ayuno hasta los animales, porque eso es lo que hicieron. ¿De qué manera impidió Dios que destruyeran a su pueblo en los tiempos de Esther? Porque se iba a Dios, que conoce todas las cosas de antemano, sabía que se iba a formar un edicto para matar a los judíos. Amén. Entonces Dios visitó a su pueblo a través de Esther en un tiempo específico. ¿Qué aprendemos de eso? De Dios visitando a su pueblo a través de Esther. Esther entró en 3 días de ayuno y se presentó luego delante del rey, y el rey le concedió su petición. Así Esther libró al pueblo con 3 días de ayuno. Cuando hay un edicto contra tu vida de enfermedad, hay un decreto. Ven acá, creo que no vas a trabajar más. Ven acá, creo que esta enfermedad es ya. Vas a morir ya. Cuando hay un decreto, haz lo que hizo Esther. 3 días de ayuno. Te presentas delante de Dios, Señor, mira esto, y Dios te concederá la petición. Hay estrategias de liberación que aprendemos a través de la visitación de Dios a su pueblo. Te lo estoy dando ejemplos. Pero la revelación más plena es la de Jesús. Y tiene que ver con Roma. De igual forma, Jesús llegó en un tiempo específico donde el pueblo de Dios estaba bajo el yugo opresor del imperio romano. Y Jesús no vino como un profeta más. Él vino como el Mesías prometido. Él vino como el Salvador, no como un Salvador, sino el Salvador. Pero parece ser que Jesús no libertó a su pueblo en ese tiempo del imperio romano, porque después de su muerte y resurrección el imperio romano todavía estaba en pie. Entonces, Él murió y resucitó, y el yugo opresor del imperio romano siguió en pie. Entonces, ¿para qué apareció Jesús? ¿Para qué? Para que pueblo que no lo conoció lo conozca. Para que el que nunca lo invocó ahora lo invoque. Él vino también para llamar pueblo suyo a los gentiles. Por lo tanto, gentiles y judíos hizo un nuevo y único pueblo. Ya no hay separación. Esto es lo que vino a hacer Jesús en tiempos de opresión del imperio romano. Y no lo libertó del imperio romano externamente, lo libertó internamente en su alma. Por eso es que ellos esperaban a un Salvador. Por eso es que tú ves que cuando a Jesús ya lo capturaron, Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a uno de los soldados. Pedro no tiró a cortar una oreja. ¿Quién hace eso? Saca tú la espada y dice, le cortaré una oreja. ¿Por qué? Porque no habiéndole cortado,
Pedro tiró a matar. Porque ellos esperaban. ¿Por qué crees que cuando Jesús entró a Jerusalén decía: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor? Lo adoraban porque era Dios, porque el enviado. No, porque dijeron: ahora sí, porque él se había ido a los alrededores y dice: ahora sí va a venir a libertarnos, ahora sí se formó la guerra. Eso es lo que querían ellos, porque para libertarse el Imperio Romano literalmente se necesitaba una guerra. Pero Jesús dice: no, yo no vengo a hacer eso. Yo vengo a hacer guerra contra los enemigos de tu alma, contra el diablo. Porque el Imperio Romano, literalmente, el ejército, las personas, detrás de eso se mueve una operación satánica. Y si tú bloqueas el diablo, no hay nadie que pueda contra ti. ¿Cómo se llevaría la salvación a los gentiles? ¿Cómo se llevaría al resto del mundo, al pueblo que no era judío? Dice que no agradó a Dios salvarnos por la sabiduría de este mundo, sino por la locura de la predicación. Es decir, a través del evangelio se manifestaría esa salvación al resto del mundo que no era judío. A través del evangelio. Y aquí hay 4 palabras claves en todo esto. Presten mucha atención. Jesús, Imperio Romano, gentiles y evangelio. Diga conmigo: Jesús, Imperio Romano, gentiles y evangelio. Jesús vino para que a través, pastor, ¿cómo armaría yo eso? Jesús vino para que a través del evangelio los gentiles alcanzaran la salvación y sean llamados pueblo de Dios, igual que los judíos. Pero esta vez con un pacto diferente, con un pacto de corazón, no a través de ritos ni nada de esas cosas. ¿Me comprende? Jesús, evangelio, gentiles. Jesús apareció para que a través del evangelio la salvación también viniera a los gentiles. Pero me falta un factor clave. Le dije que eran 4. ¿Cuál me falta? Imperio Romano. Jesús, viniendo a este mundo, representa lo bueno. Jesús viniendo a este mundo, representa algo bueno. Que los gentiles sean llamados pueblo de Dios, eso es bueno. Y que esto sea a través del evangelio es bueno. Pero lo que tiene que ver con el Imperio Romano, eso no es bueno, eso es malo. Porque es un obstáculo. Recuerde, 4 factores clave: Jesús, evangelio, gentiles. Pero falta un factor opositor: Imperio Romano. La pregunta del millón es: ¿qué representa el Imperio Romano? Que se convierte en un obstáculo, yugo, adversidad, no solamente para el pueblo judío, sino para el resto del mundo. Porque si no fuera para el resto del mundo, entonces Jesús no hubiera hecho nada. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles son esas obras del diablo? Para esto apareció el Hijo de Dios, para quitar ese obstáculo. Presta atención, para quitar ese obstáculo, esa pared de separación que es el Imperio Romano. Ese es el plan revelado del diablo, el máximo plan, la madre de todos los planes. Obstaculizar al pueblo de Dios y al que no es pueblo de Dios a través del Imperio Romano. Dile que está a tu lado: no te duermas. Porque si te quedas dormido ahora y te despiertas ahorita, te vas a perder algo importante. Porque esto no está concluido aún. Porque yo digo que las obras del diablo son el Imperio Romano. Algunos dirán: las obras del diablo es pecado. Pero, presta atención. Pero vemos que Cristo no hizo nada que afectara al Imperio Romano, no hizo. Y entonces, es que este obstáculo es quitado a través de Cristo en su muerte de cruz.
en su muerte de cruz quitó este obstáculo. A través de la cruz de Cristo es quitado el obstáculo del imperio romano. No literalmente, pero sí lo que hacen en el alma. Porque lo que es literal del imperio romano es una fachada. Recuerde que detrás de todo eso hay principados, hay demonios, hay todo eso. A través de la cruz de Cristo es quitado el obstáculo del imperio romano. Y entonces el evangelio puede llegar a los gentiles. Hasta que Cristo no pasó por la cruz, el evangelio no llegó a los gentiles. Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. Y esas obras del diablo tienen que ver con el imperio romano. Es lo máximo. La pregunta del millón nuevamente es: ¿qué representa el imperio romano en tiempos de Jesús? Si entendemos qué representa el imperio romano en tiempos de Jesús, comprenderemos muchas cosas hasta el día de hoy. Mire lo que Dios me dijo aquí: el principal ataque del diablo contra la iglesia, el común denominador siempre es para un incrédulo criticar la iglesia, es ellos roban. Eso es lo primero. ¿Cuántos saben que es así? Los pastores roban, eso es pura plata, siempre, siempre. Recuerde que cuando tú no tienes a Cristo, dice que están velados por el enemigo. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Por qué lo primero que pone el diablo en los incrédulos es atacar a la iglesia de Cristo con respecto al tema del dinero? ¿Te has preguntado eso? Sí, atacan con respecto a milagros y cosas, pero siempre, siempre como un denominador es con respecto al dinero. ¿Sabes por qué? Porque ese es el principal obstáculo del diablo para que el evangelio no llegue a ellos. Y yo le estoy diciendo que el principal obstáculo en aquel tiempo para que se desatara el evangelio era ¿quién? El imperio. O sea que el imperio romano tiene que ver con ¿qué? Con el dinero. Ya estamos aprendiendo un poco, amén, pero le voy a explicar más. Entonces Dios quiere llevar al pueblo de Dios. Por eso digo que esto es deshacer la obra del diablo a través de la palabra, una sana doctrina. Porque la Biblia también dice que mi pueblo es blasfemado entre los gentiles, mi nombre es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Quiere decir que la gente reniega de Cristo, de la iglesia, de la obra de Dios, por causa también, no solo del diablo, sino por causa también, porque ese obstáculo del diablo no solamente está en la mente de los incrédulos, sino que se camufla en la iglesia. El imperio romano no solamente en aquel tiempo era una potencia, no solamente en las demás naciones, sino también estaba metido principalmente en el pueblo de Dios. Entonces esa manera de pensar también se mete a la iglesia. Entonces toman el evangelio como fuente de ganancia, venden los dones, ¿verdad? Oye, pero tú diste semejante sanidad que tuviste, da una ofrenda. ¿Ah? Le ponen precio, ven acá. Vamos a orar aquí por milagro nunca antes visto. Vamos a resucitar muertos. Esto tiene que ser una ofrenda de por lo menos cada familia que quiere resucitar un muerto, ¿verdad? Un enfermo de silla de ruedas que esté ciego, tiene que dar de 10 millones cada familia. Entonces la gente desesperada, bueno. Entonces eso también hace que la gente blasfeme, sabiendo que la ofrenda voluntaria significa es de corazón. ¿Está escuchando? Ay, pero entonces ¿de qué vamos a vivir? Si la gente no quiere dar plata, ¿de qué vamos a vivir? ¿Será que tú en tu trabajo te preocupas de cómo vas a trabajar? ¿O es la empresa la que se encarga de eso? Ahora, hay empresas que, verdad, oye, pero falta esto y tú te quejas. Pero es que tú no estás sirviendo a cualquiera. Tú estás en el mejor negocio del mundo. Tú tienes a un jefe de jefe que conforme a su riqueza, él es el dueño de todo, no le falta nada. Entonces tú no tienes que pensar en cómo vas a trabajar en tu sustento. Él es justo para darte lo que tú te mereces para trabajarle a Él. Lo que pasa es que cuando la gente empieza a hacer eso, es porque no está metido en la presencia de Dios. Entonces el Espíritu Santo no puede suplirle lo que necesita para su obra y personalmente con su familia. Entonces le toca hacerlo por su propia fuerza. ¿Y de qué manera lo hace? Tomando el evangelio y transversando. De esto, por eso es que Dios está haciendo cosas sobrenaturales. Entonces este es un mensaje que ya se vuelve un mensaje para la ciudad y para todos los países que nos ven. ¿Comprendió eso? ¿Por qué digo que el imperio romano? La pregunta del millón es: ¿qué tiene que ver el imperio romano?
¿Qué pasaba en aquel tiempo? Una de las mayores oposiciones que tenía el apóstol Pablo en aquel tiempo, una de las principales, por no decir la más principal, es la de falsos apóstoles y profetas. ¿A qué se refería con eso? Muchos no entienden y dicen, Pablo decía falsos apóstoles, o sea que significa que ellos eran los únicos apóstoles y ya no hay ministerio apostólico. Hermano, después de Pablo lo que habían era apóstoles. Timoteo era un apóstol, lo que pasa es que hay que leer bien, etcétera. Pero Pablo no se refería a falsos apóstoles y profetas porque ellos eran los únicos, no. Se refería era que habían verdaderos apóstoles y profetas, pero eran siervos fraudulentos, tomando la fe, el evangelio como fuente de ganancia. Vendían los dones, pedían más de lo necesario, es decir, no conforme a lo básico de la ley de Dios. Le estoy hablando que consistía el imperio romano en aquel tiempo. ¿Qué es lo básico conforme a la ley de Dios? Los diezmos y ofrendas y siembras. Eso es básico, eso hay que darlo. Eso es lo básico. Pero entonces, ¿qué hacían ellos? Pedían diezmos no solo en la iglesia, sino a cualquiera, aunque fuese inconverso. Y los diezmos son un mandamiento de Dios solo para los creyentes, no para un inconverso. Que un inconverso diga, vengo a traer el diezmo, eso no es de Dios. Eso prácticamente es una ofrenda. ¿Están comprendiendo? También pedían la ofrenda. Y eso se debe hacer, es un mandamiento de Dios. Pero le ponían precio establecido. Manipulaban a las personas para que les dieran dinero. Tomaban el evangelio para hablar solo de dinero. Manipulaban el dar siembras y dádivas al punto que las personas se sentían presionadas al tener que dar. Dios, imagínate tú aquí, Dios va a bendecir grandemente. Esto y lo otro saque. Entonces los que están adelante como que les da pena que lo están viendo y te toca sacar ya por manipulación. Y hay gente así. Y el que no tenga, ¿cómo hace? Ándale, no voy a ser bendecida, bendecido. Ayer yo puse el ejemplo de esta iglesia, por ejemplo. Ponga el ejemplo mío personal. ¿Verdad? Me faltaba gasolina. Y una mujer me dijo, pastor, mire, tome para gasolina. Yo, wow. Y después como que Dios la puso para suplirme la gasolina, porque después otra vez y otra vez, tremendo. Y es que la Biblia dice, ¿usted cómo cree que Jesús sostenía su ministerio? Vemos que Jesús pedía plata y transversaba el mensaje de salvación hablando de plata. ¿Ah? El famoso sermón del monte. ¿Cuánto costó la entrada? ¿Cuántos denarios? Ahí entonces, ¿cómo iba a suplir su ministerio? Además, tenía que suplir a 12 gente, porque los apóstoles andaban con él para arriba y para abajo. 12 eran 13. Imagínate. Un pastor, ¿cómo suple la iglesia y su propia vida? Porque el pastor, a través de la iglesia, también Dios le suple, porque está entregado completamente a la iglesia a la obra de Dios. A través de diezmos y ofrendas. Ay, pastor, pero eso es fácil para los que tienen iglesia. Bueno, si en la iglesia nada más hay 3 almas y son unas abuelitas así que su diezmo no es tanto, ¿de qué va a vivir? La voluntad de Dios, siempre en la Biblia, cada vez que el Espíritu Santo se manifestaba, las personas se salvaban en multitud. Significa que si nada más hay 3 almas, es porque esa no es la voluntad de Dios. Hay algo que está mal. Necesita el Espíritu Santo para que vengan las almas. Y si vienen las almas, viene la provisión. ¿Está escuchando? Pero eso es fácil para los que tienen iglesia. ¿Qué se dice de mí? Que soy evangelista, soy profeta, soy un salmista, soy un músico. ¿Verdad? Tengo que poner precio. Ahí entonces, ¿de qué voy a vivir? Jesús, su mayor ministerio, además de apóstol, que su misión apostólica era venir al mundo, ¿verdad? Además de eso, él no fue pastor. Él actuaba como pastor, pero no podía todavía, porque él andaba de aquí para allá. Su principal ministerio fue de evangelista. No tenía una iglesia, no recibía diezmo. ¿Cómo hacía? Ay, ¿cómo tengo que hacer? Imagínate, yo tengo que poner precio. ¿Qué tal que me inviten a una iglesia y no me honren ahí? ¿Acaso tú te encargas de eso o es Dios el que se encarga de eso?
Ay, pero es que ya me ha pasado, dirá alguno. No me honraron ahí. Y tú sabes todo lo que tengo. Y si voy con el equipo, peor, tengo que poner precio. ¿Ah? Si ahí no te honraron, es porque no escuchaste la voz de Dios. Y Dios te iba a decir, no vayas ahí porque no te van a honrar. O Dios te dice, ahí no te van a honrar, pero no te preocupes. Yo haré que te suplan el triple por otro lado. Vemos por toda la Biblia el Espíritu Santo dirigiendo la obra de Dios a sus siervos. Entonces hay gente que no escucha la voz de Dios y no sabe qué hacer. ¿Está escuchando? Jesús como evangelista, hermano, no le faltaba nada. Si tú tienes 5,000 pesos, tú los guardas en tu bolsillo. Tú no vas a dar a otra persona a que te manejen la finanza de 5,000 pesos. ¿Eso qué es? Bueno, tú guárdame 500. Tenme tú ahí 800, tú 2,000. ¿Eso qué es? Tú te lo metes en tu bolsillo, si son 50, los manejas tú mismo. Pero vemos a Jesús que tenía uno de sus discípulos manejando el dinero. Así será lo que ellos tenían. Y a pesar de que Judas robaba de la plata, ese Judas era tremendo. A pesar de que robaba, a Jesús no le faltaba nada. ¿Por qué? Porque él estaba entregado a la obra de Dios, el evangelio correcto. Y Dios le suplía todo lo que él necesitaba para el ministerio y personalmente. Y hay un misterio conforme a las mujeres, porque decían que muchas mujeres servían a Jesús. Y los hombres también. Y no solamente de una manera natural, Dios ponía gente. Mira, Dios puede poner a alguien. Señora, así, un cheque, 30,000 millones, ya, de una. Enseguida. Dios vela por su obra, quien dijo que no. Pero si tú te empeñas a hacer la obra de Dios tú mismo y no dejas al Espíritu Santo, ¿eso qué es? Entonces la cuestión es otra, hermano. Y no solamente de que Dios ponía gente, ¿verdad? Sino que de una manera sobrenatural decía que Él multiplicaba los panes y los peces sobrenaturalmente. Así como por ejemplo hoy en día los diamantes aparecen plata en el bolsillo. O Dios te provee que te abren las puertas de todo, te ponen a ti, te ponen en ascenso, etcétera. ¿Está comprendiendo? Entonces en aquel tiempo, preste atención, pervertían lo básico, que eran los diezmos, las ofrendas y la siembra. Ponían precio a la enseñanza. Las personas se sentían presionadas al tener que dar. Ponían precio a la revelación. Precio por los dones. Era difícil manifestar algún don del Espíritu sin pedir una ofrenda. A esto me refiero, a que pedían más de lo necesario. A esto me refiero. No me malinterprete, yo no estoy diciendo que no hay que diezmar y ofrendar, no. Estoy hablando de que abusaban de eso. A esto me refiero yo con sobrecarga del dinero en la iglesia. Hay iglesias, hermano, que ya el evangelio ya se convirtió en pura plata. 100 siembras al año, 20 y pico, o sea, ya se pervierten. Esto tiene que ver con el obstáculo de Roma. Y si tú vas a Apocalipsis, Roma dice que se convierte en una cueva de demonios. En una iglesia donde esté el evangelio así pervertido, lo más seguro es que ahí haya cueva de toda clase de demonios. ¿Está escuchando? A esto me refiero yo con la sobrecarga del dinero en la iglesia. En aquel tiempo y en este tiempo presente. ¿Sí me entiende? Presta atención. Manipulando al pueblo con el evangelio, es decir, a través de los dones, la predicación, manipulaban a las personas a pedir más de lo normal. Y eso es un yugo opresor. Esto era lo que hacía Roma en tiempo de Jesús. ¿Cuál era el yugo opresor de Roma? El impuesto romano. Presta atención. Y eso tiene que ver con dinero. Este es el espíritu de Roma. O sea, desde el punto de vista literal, pero en el punto de vista espiritual, tiene que ver con el obstáculo del dinero que afecta al mundo. Al mundo, ¿cómo así? Que los incrédulos, que es lo primero que critican de la iglesia. Y en la iglesia, ¿a qué afecta? Que pervierten el evangelio. ¿Me está comprendiendo? Ese es el espíritu del imperio romano, que hasta el día de hoy está en operación y lo seguirá. La gran ramera, o sea, la madre de todos los obstáculos. Por eso es que dice que raíz de todos los males es el amor. Ahora, ¿cómo así el amor al dinero?
Yo no me imagino a alguien amando el dinero. Uy, un billete de 50, te amo, nunca te voy a gastar. No, se refiere a que todo es conforme a riqueza, ¿verdad? Todo. ¿Qué dice Apocalipsis 17:4? Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Capítulo 18, verso 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Verso 11. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Verso 15 al 19. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de su riqueza, pues en una hora ha sido desolada. ¿Sabes tú qué significa esto? Eso también tiene una connotación espiritual además de literal, y es acabar con el sistema romano a través del cual muchos se enriquecen injustamente. Poner fin a la mercadería del evangelio a través del dinero. Yo no estoy hablando algo literalmente con Roma. Estoy hablando lo que hace Roma espiritualmente para obstaculizar ¿qué? El evangelio. ¿De qué manera lo hace? Poniendo en la mente de los incrédulos esto, que los pastores roban, que esto y lo otro. En la iglesia de Cristo cambiando el mensaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice que muchos a través de ella se han enriquecido. O sea que muchos a través de este obstáculo se han enriquecido. Pero eso no es una riqueza que espera Dios que suceda así. No es la manera. A pesar de todas estas normas que esclavizaban al pueblo judío, presta atención, en aquel tiempo le hicieron una pregunta a Jesús como para tentarlo. ¿Hay que dar tributo al César? O sea, como no podían ya, dijeron: vamos a atacarlo a través de esto. Porque como diga que no, ay, enseguida ya nosotros no nos encargamos, sino que es la misma Roma que lo va a coger. Porque eso es lo principal de Roma. Y Jesús fue sabio y le dijo: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, paga los impuestos normales, pero paga también lo que tienes que dar a Dios. El problema es que Roma pedía mucho más de la cuenta. Los recaudadores de impuestos, ellos no tenían un precio fijo. Ellos mismos se ponían el precio. Entonces imagínense, pedía más de la cuenta. Había impuestos sobre todo. En aquel tiempo ellos tenían carretera, impuestos fluviales, impuestos de transporte de aquí a allá. La estructura, para eso son los impuestos, amén. Para la infraestructura. ¿Está comprendiendo? Y Roma ultrajaba eso. O sea, algo que no era normal para el pueblo de Israel. Roma ultrajaba eso. Pastor, pero ¿eso qué tiene que ver? Por causa de eso, muchos perdían bienes y tierras. Por causa de eso, muchos enfermaban. Y después no tenían dinero para pagar un rito de purificación según la ley. Por lo tanto, quedaban enfermos, leprosos, desechados de la sociedad. Para eso apareció el Hijo de Dios, para decirle que tu enfermedad, que tu ruina no sea un obstáculo del dinero. Yo quito ese obstáculo y yo te sano. Yo quito ese obstáculo no solamente del dinero, sino de los ritos de la ley, y te levanto. Eso es lo que significa Cristo. ¿Está entendiendo? Y eso es lo que sucede hoy en otra forma, ¿verdad? A veces en las iglesias los ricos se sientan adelante y los pobres para allá atrás,
¿verdad? En Cristo Jesús no hay diferencia de estrato. La bendición es igual para todos. Vienen los siervos de Dios más famosos del mundo. La unción más poderosa reunida en un solo lugar. Entrada en las sillas del altar. 7.500.000 por persona. Al antico, 5 millones. En la mitad, 3 millones. Por allá detrás de los baños, 1 millón. Fuera en la calle con una pantallita para que vean, 500.000 pesos. Los que están en su casa por internet, 200.000. Sabemos que hay gente que a veces no tiene ni 10.000 pesos para almorzar. Pero es que esto vale mucho. Esto vale mucho. Tú sigues el evangelio igual, ¿verdad? Es lo mismo que hacía Roma en aquel tiempo, pero hoy, según el tiempo este, Dios proveerá de otra forma. Como si lo hizo con Jesús, lo hará con nosotros. Si lo hacía con Pablo, lo hará con nosotros que estamos sirviendo a la obra de Dios. ¿Está escuchando? Y así hay muchos ejemplos. Y mucha gente se pierde la bendición por el obstáculo del dinero. Roma, principal obstáculo para la iglesia y el mundo, a través del dinero y los ritos de la ley. Porque a través de Roma se mezclaron unas cosas raras, fariseos, saduceos, unas cosas. El sacerdocio ya no venía de acuerdo a la línea levítica de Aarón, sino se mezclaron un poco de cosas. ¿Me está escuchando? Presta atención. Jesús vino, a pesar de todas estas normas que esclavizaban al pueblo judío, y está entendiendo en qué significa el yugo opresor del imperio romano. A pesar de todas estas normas que esclavizaban al pueblo judío y de las 600 normas expresadas en la ley de Dios, Jesús vino a resumir todo en una sola palabra: amor. Wow. Aquí yace el entendimiento de toda esta enseñanza. Amor. Todo lo contrario al sistema romano que tenía subyugado a los judíos. Amor. Era lo que Cristo vino a revelar, el amor. Quiere decir que para poder amar de verdad como Cristo nos ama, el amor original del Padre revelado a través de Jesucristo, para poder hacerlo hay que romper el yugo impuesto por Roma, que también contamina las leyes judaicas. Y Jesús deshizo esas obras en la cruz. Y fue en la cruz donde nos dio ese amor eterno. Pero al ir a la cruz, no libró al pueblo del yugo romano. No. Lo que hizo fue darnos, ¿qué? Ese amor. Jesús nos amó en la cruz, pero ¿qué nos brinda ese amor? Salvación, sanidad, liberación, dones. Dice en Efesios, dice que después subió, llevó cautiva la cautividad, ¿verdad? Y dio dones a los hombres, ministerios, poder, etcétera. Eso fue lo que hizo en la cruz al despojar a los principados y potestades, deshaciendo toda obra del diablo a través del imperio romano. Y eso lo hizo en la cruz. Y en la cruz fue donde nos reveló su inmenso amor. Esto quiere decir algo muy, muy profundo, pero fácil de entender ahora que lo estoy revelando. El amor a través de la salvación, sanidad, liberación, dones, etcétera, se mostró al Jesús quebrar al diablo y el sistema romano en la cruz. Porque lo que era sanidad y todas esas cosas, como Jesús aún no había venido, el pueblo por su pecado que ofrecía, tenía que hacer un sacrificio, ¿verdad? Un rito, la ofrenda por el pecado, para que fuese sano. Pero eso costaba dinero. Y por la sobrecarga del impuesto romano, ellos no tenían dinero, incluso perdían sus tierras. Entonces, ¿cómo tenían la sanidad? Entonces Jesús dice, no solamente vengo a quitar el obstáculo del dinero, sino que quito el rito de purificación. Ahora yo soy el cordero que se sacrifica por ustedes. Y entonces a los desechados viene la sanidad, viene la salvación. Cosa que el imperio romano tenía obstaculizada. ¿Está escuchando? ¿Ahora está entendiendo? Esto quiere decir que el amor no se vende. ¿Qué es el amor?
Al Él sanarnos, salvarnos, libertarnos, bendecirnos, nos está mostrando su amor. El amor no se vende, no se impone, no se hace injusticia con ese amor. No es para enriquecerse. El amor de Dios se recibe al recibir a Jesucristo en el corazón. Y ese amor es todos los atributos que dice Isaías 53. Por sus llagas fuimos, el castigo de nuestra paz, los pecados, se hizo pobre para enriquecernos, etcétera. Los atributos de ese amor: sanidad, liberación, salvación, prosperidad, revelación, dones, unción, bendición, etcétera. Esas cosas no se venden. Cristo quitó el obstáculo de Roma y a través del mismo trajo lo que el obstáculo de Roma impedía que la gente recibiese. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 8 que Simón el mago les ofreció dinero a Pedro y Juan por tener el don del Espíritu, porque él veía cómo la gente recibía el Espíritu Santo y les ofreció dinero. Y Pedro le dijo en el verso 20: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Wow. Eso es lo que sucede cuando tú intentas obtener los beneficios de Dios a costa del dinero. Una cosa es que en el momento de la ofrenda uno dice: oiga, ofrende, mira que todo lo que hacemos con amor, ¿verdad? Pero eso es voluntario, ¿verdad? Y hay gente que hace las cosas, que deja que el pueblo ofrende voluntario, pero te manipula, ¿verdad? Entonces, aunque es voluntario, ya te sientes manipulado. Entonces no se debe hacer, porque si no, no vas a tener este poder que Dios está dando. ¿Está escuchando? Mira lo que dice Isaías 55. ¿Cómo se titula? Que tú tengas en tus manos 100,000 pesos, 200,000 pesos y ores y se conviertan en 800,000. ¿Ah? Tu mente no te da para eso. Ya sucedió. Y muchos milagros otros que se me escapan. ¿Está escuchando? ¿Cómo se titula Isaías 55? Misericordia gratuita. La palabra gratis, ¿qué significa? Tome todo el mundo. Tome todo el mundo. Misericordia gratuita para todos. Y todo es todos. Verso 1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Cómo hacía a los sedientos? A los enfermos, a los atribulados, a los quebrantados del corazón, a los que están esclavos del pecado, a los que dicen no puedo más, a los esclavos de la amargura, del resentimiento, del abandono, de desesperanza, etcétera, esclavos del mundo. Venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, ándale, ¿cómo hago? Se esfuerzan por ganar dinero y después venir a Dios. Eso no es así. Venid, comprad y comed. Venid, comprad sin qué y sin precio. Wow. Vino y leche. O sea, ven y entra en tu bendición plena sin necesidad de obstáculo del dinero. Esto no se trata de dinero. Estas aguas son las aguas del Espíritu que fluyen del interior del hombre. Dice: de su interior fluirán ríos. Estas aguas hablan del Espíritu Santo fluyendo en tu interior. Estas aguas, dice que en ellas traen sanidad, salvación, poder. Dice Ezequiel que el que entre estas aguas recibirá sanidad, bendición. Estas aguas son gratis, dice que son gratis. Es el Espíritu Santo fluyendo en tu interior, trayendo sanidad, bendición, salvación, etcétera. Dice que son gratis. Ahora, pero mire, no se compran con dinero y mucho menos se le pone precio. Si no se compran con dinero, es decir, ¿con qué se compra? Comprar significa que tiene precio, ¿verdad? Pero no precio de dinero. Si no se compran con dinero, entonces ¿con qué se compran?
Pues al hablar de comprar quiere decir que tiene precio, pero no es un precio de dinero. Lucas 14 dice lo que cuesta seguir. Está hablando de un precio. ¿Y cuál es el precio que dice Cristo ahí en Lucas 14? El que quiera venir en pos de mí y beberá de mi agua, tiene que ponerme a mí primero, sin importar padre, madre, familia, incluso su propia vida. Tome su cruz y sígame. Ese precio está hablando de tu corazón. Pagas con tu corazón. De decir, no más esta vida pecaminosa. No más esto, me decido obedecer a Dios. Ahí al tú hacer eso estás pagando con tu propia vida. Así como Cristo pagó tu salvación con su propia sangre. Porque todo pacto y todo testimonio, sin sangre no hay pacto.